Qué gusto que nos acompañen esta mañana para escuchar al doctor Javier Hurtado González con el tema que en esta ocasión se denomina la innovación política desde las entidades federativas de México. Ya nos lo anticipó el día de la inauguración, habíamos hablado sobre la innovación social y por supuesto dentro de este contexto hacía falta adentrarnos en la parte política que hoy será extendida por el doctor. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política, actual presidente del Colegio de Jalisco, Asociación Civil, se desempeña como profesor investigador titular C en la Universidad de Guadalajara, lo ha hecho durante 36 años ininterrumpidos, es el primer director y fundador de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Y tenemos que recordar que él le dio idea a la oportunidad de profesionalizar el servicio público. Esa fue su meta en ese momento y me parece que quienes hoy formamos parte de los órganos de gobierno, de representación y los autónomos, lo tenemos identificado precisamente como el precursor de esta idea y de alguna manera hemos sido formados por él. En 2018 recibió el Premio Jalisco en el ámbito humanístico, Premio Jalisco de Periodismo en 1996, modalidad Artículo de Opinión, y Premio Jalisco de Periodismo en 2015, modalidad Despertador Americano. Este último otorgado por 6 universidades y 10 medios de comunicación escritos, televisivos y radiofónicos. Primer lugar en 2005 y 2006 de los concursos de investigación socioeconómica y política que el Instituto Federal Electoral entonces convocaba a las agrupaciones políticas nacionales. Presea Enrique Díaz de León en materia de investigación, otorgada por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, el 2 de diciembre de 2005, secretario de Educación Municipal en el H Ayuntamiento de Guadalajara de 2010 a 2011, director general del Instituto de Estudios del Federalismo de mayo de 2013 a febrero de 2016, y es autor de 10 libros, 2 de ellos publicados por el Fondo de Cultura Económica, coautor de otros 10 y compilador de 4 más. Me parece que con esto que acabo de comentarles es suficiente para que sepamos que el alto contenido de esta presentación se encuentra presente. Bienvenido, doctor. Gracias, maestro Guillermo Alcaraz Pros, presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Muchas gracias una vez más al doctor Marco Antonio Cortés Guardado, que tuvo bien hacerme esta invitación, a Ismael Ortiz Barba, y muchas gracias a todos ustedes por su participación, su asistencia el día de hoy. Pues aquí vamos a tener un problema que es el problema del tiempo. Voy a tratar de desahogar lo más que pueda de lo que traigo y no creo que lo podamos desahogar. Entonces, pues yo voy a estar observando y viendo hasta en qué momento, pues ya le tengo que cortar, en qué momento están aburridos, ya están cansados, para detenerme. Y de no ser así, pues podemos seguir de largo un buen rato, ¿no? Pero dicen que nadie aguanta más ya ese antididáctico y antipedagógico después de una hora estar sentado escuchando a la misma persona. Trataré de no pasarme de la hora, ¿sí? Entonces, el tema que nos ocupa el día de hoy es la innovación política desde las entidades federativas. Este encuentro es de innovación social y gobernanza. La innovación, bueno, pues tiene diferentes vertientes. En este caso, yo voy a centrarme, ustedes han tenido ya mesas que han hablado acerca de las diferentes acepciones de la innovación en el ámbito social, principalmente el día de ayer. Pero hoy yo voy a poner quizá especial atención al tema de la innovación en política. Y quiero decir antes de iniciar que voy a referirme básicamente a la innovación política, como dice el título, desde las entidades federativas y en México, porque creo que por las condiciones que viene atravesando el país es muy importante que empecemos a pensar y a reflexionar sobre esto. Creo que es de la mayor relevancia, ¿verdad? Porque creo que está en juego
pues la tendencia general que puede guiar el desarrollo de nuestro país en los próximos años. Entonces, como les decía, voy a poner énfasis en la participación, en la innovación política y sobre todo su expresión formal, institucional y constitucional. Quiero señalar eso, o sea, para que luego no vayan a decir, que vayan a hacer la crítica, ay, no, es que es demasiado formalista, solamente se quedó en los aspectos institucionales. No, por supuesto, me voy a referir exclusivamente a eso. O sea, desde un principio lo digo, y no es una deficiencia, es una decisión que tomé porque quise, me parece que es más importante referirnos a eso. Yo entiendo que hay mucha gente que ya ha trabajado pues otros temas quizá de la innovación política desde el punto de vista de los movimientos sociales o de los movimientos políticos. Lo reconozco la importancia y relevancia que tiene eso, pero yo me voy a referir más a los aspectos formales, políticos, institucionales y constitucionales. Miren, esta es un poco la tarea que traería, que les presento a ustedes. Obviamente no vamos a terminar, prácticamente creo que son como 56 imágenes las que traigo. Si me fuera por una por minuto, pues apenas así, pero sería en verdad pues muy atropellado estar explicando o presentando una lámina por minuto, ¿no? Si se puede, qué bueno, pero no creo que podamos. Entonces, ahí tienen ustedes cuál es el recorrido que pienso hacer. Pues primero una cuestión de carácter conceptual. Como vamos a hacer una revisión acerca de cómo está la innovación política en las entidades federativas y qué se puede hacer, entonces consideré importante tomar un ejemplo de un país federal, que en este caso sería Argentina, que es un país latinoamericano y pues digamos, aunque distante geográficamente, pero más cercano a nosotros. Y luego vería cuáles han sido las innovaciones políticas que han existido en México desde las entidades federativas. Luego también, visto eso, cómo la federación invade y ha ahogado la facultad y la capacidad de iniciativa de las entidades federativas en materia política. Hay una invasión de parte de la federación en ese sentido. Y luego, finalmente, ¿cuáles serían las causas que han provocado todo eso? Y finalmente, si es que, como dice el dicho, si Dios, el clima y el tráfico lo permiten, pues terminaríamos con una propuesta de qué se puede hacer en materia de innovación política, específicamente referido al Estado de Jalisco. Entonces, antes de iniciar, permítanme puntualizar, voy a hacer referencia, ya lo dije desde el punto de vista formal institucional, al asunto de la innovación política, pero hago la siguiente aclaración desde las entidades federativas. Entonces, esto significa que nos estamos ubicando en un país con un sistema de organización política federal, en este caso México, ¿sí? Y por supuesto, en el caso de México, es un país con un sistema de gobierno presidencial, que es muy distinto. Aquí tenemos al distinguido conferencista del día de ayer, que viene de la India. Bueno, allá es un país federal, ciertamente, pero su sistema de gobierno es parlamentario. Entonces, ahí tenemos una diferencia. Entonces, de cómo podemos nosotros encontrar, por eso decía, cierta similitud en este caso, pues sería con Argentina, también con los Estados Unidos, y Canadá, o Brasil, que son, digamos, los países federales de América junto con México. Entonces, estamos refiriéndonos, pues, a las entidades federativas. En consecuencia, esto implica hablar en el contexto de un sistema federal. Bien. Bueno, la innovación, ¿qué es la innovación? La innovación es un concepto que se ha puesto de moda últimamente, que prácticamente data o que se remite su origen al ámbito económico y empresarial. ¿Sí? El concepto de innovación surge inicialmente desde el ámbito de lo económico y se refiere a la creación o modificación de un producto y su éxito comercial en el mercado. Es decir, con mucho el asunto de la innovación, que en este caso tiene mucho que ver
en materia tecnológica en el ámbito productivo, pues tiene que ver con el logro de elevar la productividad. Entonces, es un concepto que ha venido utilizándose pues ya desde hace algún tiempo, referido, como les digo a ustedes, al ámbito económico empresarial. Por ejemplo, tienen ustedes esa lámina de cómo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define la innovación o lo que implica la innovación ya desde 1981. O sea, estamos hablando de casi 40 años que el concepto de innovación ya estaba, pero referido básicamente al mundo económico y empresarial. De tal suerte que lo que nosotros tenemos actualmente es que la innovación no solamente, si bien surge estos procesos en el ámbito económico o empresarial, pero sin embargo la innovación no quiere decir que solo se dé en ese campo, en ese ámbito, sino que también se han generado procesos de innovación muy importantes también en el ámbito de la sociedad digamos, menos en el ámbito del Estado. Esta imagen que ustedes lo tienen ahí, que les presento, en el fondo de ella lo que se quiere decir es lo siguiente: si nosotros consideramos los tres grandes ámbitos de actividad en que se encuentra organizada las sociedades modernas y contemporáneas, que es el Estado, la sociedad y el mercado, entonces el Estado, entendiendo por gobiernos, instituciones o organizaciones políticas, porque el Estado también es todo eso, ¿sí? Pero ahí por eso dice abajo gobiernos, instituciones políticas. Nosotros entonces, una hipótesis que plantearíamos aquí, que me interesaría mucho destacar, es que si el Estado está ahí en principio, no es porque tenga un papel privilegiado o de motor, no, todo lo contrario. Eso significa que es el cabuz del tren y que la locomotora es el mercado. O sea, quien va adelante en los procesos de innovación, ¿sí?, cada quien en su ámbito, es el ámbito empresarial y económico. Después, la sociedad. Y al último, el Estado o los gobiernos. Eso hay que reconocerlo, aunque nos pese aceptarlo, ¿no? Entonces, precisamente por eso es el motivo de esta charla, la importancia, la pertinencia de esta plática, en el sentido de poner el énfasis en la importancia que puede tener la innovación en el ámbito de las instituciones políticas o de los procesos o organizaciones políticas, toda vez que en el mundo de la innovación, este ámbito político, institucional, gubernamental, es el más atrasado, sin lugar a dudas, ¿sí? Bien, antes de seguir, quiero hacer un paréntesis y comentar con ustedes que de alguna manera en un sistema federal y en las entidades federativas existen mayores posibilidades de que se puedan dar procesos de innovación política. ¿Por qué? Pues precisamente por la característica propia de los sistemas federales que implican cierta digamos, dosis de libertad o de autonomía para tomar decisiones propias en el ámbito territorial de las entidades o de las provincias, cantones que conforman un sistema federal, o de los estados que conforman un sistema federal. Yo no quiero decir con esto que en los países con un sistema de organización política unitario o central no existan procesos de innovación política, no, de ninguna manera. Por supuesto que ahí también se dan, y probablemente en muchos países con sistema de organización política central vayan más adelantados o aventajados que muchos países federales en materia de innovación política, no obstante las restricciones que en el ámbito de la libertad configurativa eso le puede significar a las partes integrantes o a las entidades subnacionales en un sistema unitario. Entonces, en las entidades federativas partiríamos del principio, de la premisa de que existiría mayores o mejores posibilidades de que se pudiera innovar en política, porque digamos es una característica consustancial de los sistemas federales esta posibilidad. Y también, hay que decirlo, la importancia que puede tener la innovación política en una entidad federativa
radica precisamente en el hecho de que en la medida en que pueda avanzar la innovación política en una entidad federativa, es en la misma medida en que se pueden ir poniendo escollos o barreras a los procesos de privatización del espacio público y del poder político en las entidades federativas. Porque el gran riesgo que existe en las entidades federativas es ese: la privatización del espacio público, vamos, hasta del territorio. No es una exageración decirlo, pero el propio territorio puede ser privatizado. Y no solamente el territorio, las instituciones gubernamentales pueden ser capturadas también por grupos de interés, por mafias corruptas o por intereses hasta del crimen organizado. Y también ámbitos territoriales, institucionales, de procedimientos y de procesos pueden ser privatizados o sometidos a una lógica patrimonialista que de alguna manera vendría a traer un gran freno a los procesos de avance de las libertades, de la democracia y de la libertad en las entidades federativas. Bien, quiero poner aquí también una innovación, un énfasis en una hipótesis que me parece fundamental en esta charla. ¿Qué es la innovación política y qué debemos entender por innovación política? A mi modo de ver, la innovación política implica innovar instituciones, generar nuevos procesos y procedimientos para la toma de decisiones. Esto está expresado de manera muy simple. Es decir, la innovación política no puede significar, y sí me interesa a mí poner énfasis en esto, no puede significar tecnificar, o permítanme la palabra, softwareizar, ¿sí?, o poner en plataformas, ¿sí?, un sistema político autoritario, concentrado, corrupto y privatizado. Eso no puede ser la innovación política. La innovación política no es cuántas máquinas tienes, por favor, ni cuántas computadoras posees, ni cuántas aplicaciones puedes tener en tu teléfono, si esos instrumentos y medios tecnológicos no sirven para modificar los procesos de acceso al poder, de ejercicio del poder, de distribución del poder y de control del poder. Eso no es innovación política, discúlpenme. Y creo que lamentablemente se ha vendido como innovación política eso, la conectividad. ¿Cuántas personas tienen acceso a internet en un país? Ah, no, pues eso ya no solamente es materia de modernización, sino de democratización y hasta de innovación política. Cuidado, eso es un chantaje, eso es un fraude, eso no es cierto. Yo puedo tener todos los hogares de un país con computadora y con acceso a internet y funcionar, pero eficazmente, incluso con la 4.0, y yo puedo tener un sistema completamente autoritario, cerrado y antidemocrático, y si no, ahí está China como ejemplo. Entonces, ¿cuál es el objetivo o el objeto de la innovación política? Pues ahí parece que es no solamente tener computadoras, sino facilitar una mayor participación social. Quiero poner énfasis en lo social, porque no solamente los ciudadanos, un verdadero proceso de innovación política implica incorporar también a los adolescentes, a los que todavía no tienen un credencial para votar, y hasta a los extranjeros. Entonces, por eso es innovación social, y aquí el maestro Guillermo Alcaraz lo sabe perfectamente, porque los procesos de participación ciudadana en el instituto, ellos están en la vertiente de participación social, no de participación ciudadana. También, por supuesto, generar una mayor transparencia gubernamental y instrumentar mejores mecanismos para el acceso y el control del poder. Entonces, como les decía, la innovación política no es dignificar la democracia, es socializarla, humanizarla y eficientarla.
el sentido de que sea un instrumento para la participación social y el control del poder. Ahora bien, ¿cuáles serían los objetivos que debería tener? Bueno, antes de pasar a los objetivos, déjame insistir un poco más de lo que debe de ser, lo que entiendo que es la innovación política. Innovar la política es una estrategia para resolver los problemas de siempre con recursos modernos, tanto de tipo cultural, institucional o tecnológico. Por lo tanto, innovar la política es crear nuevos procesos, no los mismos procesos, procedimientos, en donde se ponga a las personas como eje o centro de la construcción democrática, que dejen de ser objeto y pasen a ser sujeto. Muchas veces, incluso en el ámbito del uso de las tecnologías de la información, quizá de lo que más adolecen es que son en un carácter unidireccional, aunque ya existan las redes sociales. Pero muchas veces lo que se utiliza, digamos, desde el ámbito gubernamental es nada más el asunto de generar un ente emisor que transmite mensajes a un ente receptor, pero sin posibilidad de que se genere una retroalimentación o un efecto de rebote del ente emisor hacia el ente receptor. O sea, nos quedamos simplemente hasta ahí, y eso cuando se aplican este tipo de procesos. Simplemente te informan o te dicen, pero tú no tienes ninguna posibilidad de influir ni en los procesos ni en los procedimientos de tomas de decisiones. Por lo tanto, innovar la política no es digitalizar el status quo. Eso no se trata de hacer eso. Definitivamente eso no es innovar la política. Es, a mi modo de ver, difundir más bien una cultura libre, abierta, colaborativa, que ayude a construir nuevas formas de vivir, de consumir, de producir, de idear, de imaginar cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a participar en sociedad y en política. ¿Cuáles serían los objetivos de la innovación política? Democratizar el poder, controlar el poder, eficientar la democracia. Yo pienso que urge eso definitivamente. O sea, en verdad, ese es un grave problema para la democracia. O sea, deben de ponerse todas las sinergias de todo lo que implica los nuevos procesos y técnicas, instrumentos tecnológicos para hacer eficaz y efectiva la democracia y para que la gente siga confiando y creyendo en la democracia. Debe de hacerse algo para que estas tecnologías, estos instrumentos tecnológicos ayuden a elevar la confianza y la credibilidad en la democracia. Pero también no solamente eso, se debe de fortalecer a través de la innovación política el tejido social. Definitivamente, ese tejido tan deteriorado debe ayudarse al fortalecimiento del tejido social. Incluso en América Latina hay algunas experiencias de algunas organizaciones no gubernamentales que están inmiscuidas en procesos de innovación política entendida en estos términos, y a quienes son los promotores de esos procesos, esos procedimientos de innovación política, les llaman tejedores sociales. Fíjense, ni siquiera promotores de la innovación política o promotores políticos, sino que esas organizaciones les llaman tejedores sociales, en el sentido de que ellos están poniendo mucho el énfasis en el aspecto del fortalecimiento del tejido social, que también es una tarea de la mayor importancia, sobre todo, no solamente en México, me imagino en muchísimas latitudes y en diversos países. Todos hemos visto recientemente lo que está pasando en muchos países. Pero también la innovación política debe de servir para mejorar la calidad de vida de las personas, también para fortalecer el Estado de Derecho. Es increíble cómo se hacen como que la Virgen les habla a los tomadores de decisiones y a los gobernantes, cuando tú les dices que se puede utilizar esto para, por ejemplo, fortalecer el Estado de Derecho. Vamos, ni siquiera quieren hacer públicas las sentencias judiciales, ¿sí? Entonces, yo no entiendo cómo puede entonces hablarse de una innovación política que no tenga como objetivo eso. Insisto, no nos confundamos en utilizar procedimientos tecnológicos y de la informática
si estos no cambian el proceso de toma de decisiones, la forma como la sociedad puede participar en los asuntos públicos y gubernamentales, pues eso no es innovación política, eso es tecnificar un status quo o tecnificar un sistema autoritario. Y finalmente, pues también, por supuesto, incrementar la responsabilidad política de los gobernantes. Paso ya a otro punto que tendría que ver con la innovación política desde el ámbito de lo local. Aquí, en este apartado, la he dividido en los siguientes segmentos de innovación política. Antes de iniciar, aquí yo les voy a presentar a ustedes cuáles son, a mi modo de ver, y está demostrado, ahorita lo van a ver, contrario a la idea que se ha transmitido y se propala a diario, pues obvio por intereses, valga la redundancia, intereses interesados, la idea que se propala en el sentido de que las entidades federativas son sinónimo de atraso, digamos, de una especie de feudalismo, de ser enemigos de la democracia en las entidades federativas, ser causantes del atraso político en México, escollos para la modernización política. Eso es lo que nos dicen y nos venden a diario en el discurso político, en el sentido de que mientras más progresen los poderes federales, mayores posibilidades habría en este país de fortalecer la democracia y afianzar la modernización política. Tesis que no comparto en lo absoluto. Y se los voy a demostrar. Entonces, por ejemplo, bueno, antes de pasar a eso, aquí tienen ustedes unas, frases tomadas de otros autores, en donde se pone el énfasis en las ventajas, en las enormes posibilidades que se abre la innovación política en el ámbito de lo local. Déjenme decirles un poco el siguiente símil. Cuando estoy diciendo que yo no comparto esa hipótesis, es porque tampoco comparto la idea, ¿sí?, que desde la federación, desde el gobierno federal, va a venir un proceso como que nos va a bañar a todos los municipios y entidades federativas de México para cambiarnos, modernizarnos y transformarnos políticamente y hacernos más democráticos, más eficientes, y a las administraciones públicas más eficientes y menos corruptas. Entonces, a mí me parece que esa idea no es correcta. Yo más bien lo veo a lo inverso. Yo más bien creo que la innovación política en un país, en un sistema federal, se construye desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Permítanme la expresión, por utilizar un símil, como lo que dice el dicho: de grano en grano llena el buche la gallina. Hay que darle de comer a la gallina sus granitos y el buche de la gallina se va llenando poco a poquito de grano en grano. No se va a llenar el buche de la gallina nada más por decreto y de la noche a la mañana o en cosa de un minuto. Es un proceso, y ese proceso se va a ir recogiendo y ir generando un proceso de acumulación de experiencias para que en un momento determinado, desde abajo, desde lo local, lleguen incluso a influir al ámbito de lo central o de lo federal. Antes de pasar a poner las demostraciones de cómo es la innovación política en las entidades federativas, miren, aquí están algunas dimensiones de lo que podría incluir la innovación política. Esta matriz está tomada un poco de un autor latinoamericano llamado Augusto Barrera, y lo que está puesto entre negritas son cosas que yo le agregué. Quiero dar el crédito y el valor de que lo otro es de otro autor, pero fíjense cómo de alguna manera, al menos con este autor, existe coincidencia en lo que estoy diciendo. De tal manera que las dimensiones que podría tener la innovación político-institucional serían un plano estructural, funcional y de representación. Y ahí está puesto, por ejemplo, las reformas normativas, la territorialización o descentralización de la administración, los programas participativos,
yo le agregué ahí nuevas relaciones entre poderes y órdenes de gobierno. En el ámbito funcional, nuevos roles, nuevos modelos, nuevas prácticas, yo le agregué nuevas instituciones para el control del poder en un sentido de los controles intraórganos e interórganos. En el ámbito de la representación, nuevas formas de relación entre ciudadanos y autoridad, además, por supuesto, de nuevas fórmulas de representación. Entonces, esto ya lo dijimos. Estos son algunos ejemplos de innovaciones políticas desde lo local. Por ejemplo, en Argentina, es una nación con esta dimensión política federal. No me detengo mucho, lo que quiero simplemente es demostrarles aquí a ustedes, porque esto tiene que ver con lo que les voy a presentar enseguida, cómo, por ejemplo, en Argentina, en el ámbito de las constituciones de las provincias, existen figuras que no están contempladas en la Constitución Federal de Argentina. Entonces, por ejemplo, aquí vemos nosotros las figuras que tiene cada una de las provincias que está a la derecha y que no están contempladas en la Constitución Federal y que fortalece la tesis que les estoy planteando en el sentido de que el ámbito más fértil para la innovación política es lo local, definitivamente. Y si en una entidad federativa no se aprovecha eso, pues la verdad que nos estamos equivocando y estamos desaprovechando una enorme ventaja comparativa que se tiene, se está tirando a la basura, se está desaprovechando una oportunidad. No quiero detenerme demasiado, pero ahí está, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Hay figuras muy interesantes, por ejemplo, aquí que está el ciudadano presidente del organismo electoral. Ayer comentaba con él acerca de que quién debía calificar las elecciones, ese constituyente que se debe de implementar en México, en Jalisco, se va a crear. Veamos esto, por ejemplo, bueno, ahí está, no funciona el lazo. Entonces, ahí por ejemplo, vean ustedes, en la provincia de Corrientes, es el gobernador el que convoca las elecciones, no es el organismo electoral, no nomás en esa provincia. Por ahí está otra. Consulta. Hay dos provincias que vienen en este cuadro, donde el gobernador es el que convoca las elecciones, no el organismo electoral. Entonces, digamos, debemos de repensar muchas cosas que nosotros ya vemos como estáticas, como estables, permanentes o eternas. Quizá muchas de estas modalidades que nosotros tenemos en nuestro país fueron muy justificables y válidas, pero surgieron en otra época, en el contexto de otra época. Quizás las condiciones que existían antes o ya no existen, de tal suerte que valía la pena repensarlas. Y un poco lo que se pretende con esto. Bien, miren, esto es un poco una breve revisión de cómo ha estado la innovación política en México desde las entidades federativas, lo que las entidades federativas han aportado a la democratización de este país. Ahí tenemos nosotros, permítanme, me voy a parar un poquito, ya que no sirve Tenemos, por ejemplo, aquí, estos son desde el ámbito de la democracia participativa, la figura, la entidad federativa en que inició cada figura, ¿sí? Y cómo está la federación con relación a esa figura que surgió en las entidades federativas. Y esto sí me interesa detenerme punto por punto, lo voy a hacer. Plebiscito. El plebiscito surgió en Chihuahua en 1994 y en la actualidad existen 29 entidades federativas más. En la federación todavía no existe. El referéndum también surgió en Chihuahua en 1994. Se contempló en el Distrito Federal en 1977-87, nunca se aplicó y en la federación no existe. El referéndum constitucional aprobatorio o derogatorio surge en Durango en 2002 y 11 estados más lo contemplan a la fecha. A nivel federal no existe. La iniciativa popular nació en Jalisco en 1994 y 31 entidades federativas la contemplan en la fecha. En la federación fue hasta 2012 cuando la introdujeron en la Constitución. Bueno, para esos que dicen pues que las entidades federativas son sinónimo de atraso, vamos viendo quién está más atrasado, si las entidades federativas o la federación. Y yo no tengo nada contra la federación, ¿no? Pero digo también que no nos quieran ver los guaraches, ¿verdad?
Esta otra figura que está válida en Oaxaca, las comunidades indígenas, presentar iniciativas de ley, que podría hacerse, bueno, ya que son tan interventores en la vida interna de las entidades federativas, ¿por qué no lo legislan a nivel federal para que se incluyan todas las entidades federativas que tienen una población importante indígena? Y no, solamente existe en Oaxaca. La revocación de mandato se inicia y surge primeramente en Sinaloa en 2003 y actualmente existen 6 entidades federativas. Acaba de ser aprobada y ya se hizo la declaratoria de constitucionalidad de la figura de revocación de mandato a nivel federal. Y déjenme aquí hacer un paréntesis que me parece importante por las implicaciones que tiene. La revocación de mandato surge en 2003 en Sinaloa. En 2016 Jalisco la incorpora a su constitución. Ojo, revocación de mandato, no ratificación de mandato, eso es otra cosa. Revocación de mandato, o sea, una cosa seria, ¿sí? Pero se acaba de aprobar, se acaba de hacer la declaratoria de constitucionalidad, ya no chequé, se hizo la declaratoria de constitucionalidad creo que el lunes o martes, y no sé si ya se publicó en el diario oficial de la Federación, creo que todavía no, ya todavía lo chequé, todavía no sé si hoy apareció la reforma constitucional de la revocación de mandato. Pero aquí déjenme decirles una cosa que tiene que ver con lo que les voy a comentar después. Aquí tenemos nosotros que a la fecha existen 7 entidades federativas en donde existe la figura de revocación de mandato. ¿Qué va a pasar cuando entre en vigor la figura de revocación de mandato que se acaba de aprobar y que se va a incorporar a la Constitución General de la República? Esto es gravísimo, es gravísimo. Entonces, la legislación federal, llámela constitucional si quieren, el fondo es federal, va a llegar y va a desplazar y va a anular lo que ya existía en 7 entidades federativas. Y eso es completamente indebido. Yo eso lo llamo facultades concurrentes a la inversa, porque las facultades concurrentes, por ejemplo, en el sistema federal norteamericano, es cuando una atribución concedida expresamente a la federación no la ejerce o no la ha legislado en la materia. Entonces, las entidades federativas, o los estados, para evitar un daño o un perjuicio a los gobernados, legislan esa materia habida cuenta y a sabiendas de que es un ámbito que la propia Constitución le confiere a la Federación o a las autoridades federales, pero como la Federación no legisla, y entonces se les puede generar un perjuicio a los gobernados, pues otras entidades federativas legislan. Pero entonces cuando la Federación se resuelve a legislar, ¿qué sucede? Entonces ahí sí la legislación federal desplaza a la de las entidades federativas. Y eso es lo que se llama las facultades concurrentes, que únicamente existen en el sistema constitucional norteamericano. En México no es cierto que existen las facultades concurrentes, eso es un invento que últimamente ha sacado la Suprema Corte. Pero entonces aquí lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos viendo, es unas facultades concurrentes a la inversa. O sea, las entidades federativas legislaron en un ámbito no concedido exclusivamente y de manera expresa a los poderes federales, ¿sí? Y llegan los poderes federales sin ser esa una atribución de ellos y empujan y desplazan y anulan lo que ya tenían legislado las entidades federativas. Háganme el favor. Eso es completamente indebido, pero completamente indebido. ¿Qué es lo que debería de ocurrir en todo caso? Pues que el decreto que se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación debería de contemplar un transitorio que dijera: en el caso de las entidades federativas que ya habían legislado sobre esta figura, pues prevalecerá lo que ellos tienen hasta en tanto sus propias legislaturas no quieran modificarlo y adoptar algo de lo que está previsto como ordenamiento a nivel generalizado para todas las entidades federativas. Pero las que ya habían legislado en la materia, pues debe de prevalecer. No puede ser que la federación llegue y desplace a lo que las entidades federativas habían hecho. Eso solamente ocurre en México.
Y lo peor de todo es que ocurre con el apoyo, la aprobación y el aplauso de las legislaturas locales. Lo aplauden y lo festejan las legislaturas locales. Eso es muy grave. Pero eso no solamente ha ocurrido en materia de revocación de mandato. Hay otros dos ejemplos que me interesa a mí resaltar. Lo mismo ocurrió con las candidaturas independientes. Sonora y Yucatán fueron estados que legislaron mucho antes que se estableciera a nivel federal la figura de las candidaturas independientes, y llegó la federación y lo que habían legislado las entidades federativas lo mandó a votar. Lo mismo ocurrió con los periodos gubernamentales de los municipios de 4 años que existían en varios estados de la federación, Hidalgo, Veracruz, entre otros. Llegó la federación y estableció su invento ese de la reelección obligatoria de los municipios, y que para que te puedan reelegir los periodos antes de 3 años, y anuló los periodos de 4 años que existían para municipios en otras entidades federativas. Eso me parece a mí particularmente grave. Me quedé, bueno, aquí están las candidaturas independientes, la consulta popular, el presupuesto participativo, por ejemplo. El presupuesto participativo nació en Coquío, ¿no es cierto? Ustedes andaban haciendo, ¿verdad que sí? Llevaban, creo que unas electrónicas o algo así, ¿verdad? Así es. Bueno, el presupuesto participativo nació en un municipio de Jalisco. Jalisco, yo siempre he dicho, le ha aportado muchísimo a este país. Y miren todos los lugares donde después existe. Es muy difícil que se pueda aplicar a nivel federal, pero con voluntad política se puede hacer en ciertos rubros, en ciertos ramos, y si quieren ustedes focalizado el presupuesto federal a ciertas comunidades. Con voluntad política se podría hacer, claro, no sé. Las audiencias públicas se existen en Guerrero y pues en la federación no se contempla, pero sin embargo aquí sí hay que decirlo. Las encuestas a mano alzada, ese es un invento de la federación. Eso de entidades federativas no tengo nada que ver. Ahora bien, bueno, este es el referéndum, la figura de referéndum que existe en algunos estados de la federación. No me detengo, simplemente señalo que existen diferentes modalidades de referéndum, tanto aprobatorio como derogatorio, de oficio o a petición de parte. Entonces, hay diferentes modalidades. Ahora bien, ¿cuáles serían innovaciones desde el ámbito electoral? Mencioné las que había desde el ámbito de la democracia participativa. La credencial para votar con fotografía. La credencial para votar con fotografía nació en Baja California en 1989. Y ahí se la pirateó el IFE y la aplicó a nivel federal. La primera credencial para votar con fotografía fue emitida en Baja California y fue invento de los canistas, Ernesto Coquín. La segunda vuelta electoral, que andamos queriendo aplicarla a nivel federal, ya se aplicó en San Luis Potosí entre 1995 y 2005, y si la eliminaron fue por algo, ¿sí? La elección de candidatos no registrados, fíjense, esta es una figura muy interesante. O sea, ¿sí se acuerdan ustedes del famoso cuadrito que viene en las boletas? Es un cuadrito que viene en blanco que dice que anote el nombre de su candidato. Si usted desea votar por un candidato que no sabe si están aquí, pues ahí la anotas tú. Muchos han dicho que eso es pues que no tiene ningún sentido, que no sirve para nada. No, pues ¿cómo que no? En esos municipios se pusieron de acuerdo, y municipal, ¿sí? Llegaron, y algunos pegaban calcomanías en el espacio en blanco de la planilla que querían, y otros le anotaban a su puño letra. Ganaron los candidatos no registrados. En esos dos municipios lo impugnaron ante el tribunal finalmente les dio la razón, obviamente, porque el pueblo, como dice el presidente, manda. Entonces, con eso les digo, los candidatos no registrados son muy distintos a los candidatos independientes, no hay que confundirlo, ¿sí? Incluso no sería ni necesario la existencia de la figura de candidatos independientes, con que la ciudadanía ejerza esa facultad que tiene de poner un nombre en el cuadrito. Con eso es más que suficiente. En esos municipios ganaron planillas de municipios utilizando el cuadrito. Luego, la disminución del financiamiento público a los partidos políticos.
Pues eso surgió en Jalisco, otra raya más para el tigre. ¿A poco no? Aquí surgió y a la fecha ya lo volaron 4 entidades federativas más. A nivel federal no pueden, ahí andan atorados con eso. ¿No es cierto? Innovación desde el ámbito político gubernamental desde las entidades federativas. La primera alternancia en el poder ejecutivo se dio en una entidad federativa, no a nivel federal. Los gobiernos divididos surgieron en las entidades federativas, no a nivel federal. Las fiscalías generales que tan de moda se pusieron, la primera fiscalía fue del año 2010, Chihuahua y Durango, y luego después la adoptó Jalisco, y hoy actualmente pues, prácticamente todos los estados lo tienen, y ya la federación también migró a la figura de procuradurías a fiscalías en 2014. La figura de jefe de gabinete, está contemplada en las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo de 4 estados, y es una figura que no existe a nivel federal y que puede tener enormes repercusiones y posibilidades para ayudar a la gobernabilidad democrática. No como está pensado y planteado en Jalisco. Yo creo que está mal planteado, igualmente como está mal planteado en todos esos estados. Es que la figura de jefe de gabinete no es el jefe de los secretarios del gobernador, es un puente entre el ejecutivo y el legislativo para facilitar los acuerdos, la toma de decisiones y la responsabilidad política. No es el jefe para formar gabinetes especializados y el que la trae el latiguea a los secretarios del gobernador, como está establecido en Jalisco y en otros estados. Ahí hay un mal entendimiento de esta figura tomada de la experiencia argentina. Gobierno de coalición. Gobierno de coalición, aquí vamos más o menos a la par, una moda que a mí me parece cuestionable, a nivel federal, que se implanta en 2014, el 10 de febrero, inmediatamente replicada al unísono prácticamente en 10 estados de la República ya tienen la figura de gobierno de coalición, afortunadamente ninguna se ha aplicado. Cabildo abierto, existe en 2011, la figura del Parlamento abierto apenas se empezó a aplicar a nivel federal con la discusión de la iniciativa sobre la Guardia Nacional. Y hoy ya prácticamente lo quieren hacer permanente y ya también los congresos locales. Pero surgió en Oaxaca, Culiacán, Sinaloa y otras entidades federativas. Gobierno abierto, esta figura de gobierno abierto, primero fue Jalisco, otra raya más para el tigre. Eliminación del fuero a funcionarios públicos con excepción del gobernador, a todos. El primerito que hizo eso fue Jalisco, otra raya más para el tigre. ¿Cuántas rayas llevamos? Pues ya como 10 o 15. Para que se sientan orgullosos de Jalisco. Ahí está. Bueno, y en esto andan ahorita a nivel federal. Ayer la Cámara de Senadores le regresó a la Cámara de Diputados la iniciativa famosa de eliminación del fuero. No logran ponerse de acuerdo porque los diputados mañosamente sacaron a los legisladores y luego los senadores dijeron, no, pero ¿por qué dejan solo al presidente? Hay que meter también a los diputados. Hago un paréntesis y digo, eso no es eliminación del fuero, no es cierto. Por eso aquí dice, eliminación de fuero de funcionarios públicos con excepción del gobernador. Por más que digan que ya no existe fuero, mientras los gobernadores y el presidente de la República no puedan ser sujetos de juicio político, ni puedan ser responsables por violaciones expresas a la Constitución, siguen teniendo fuero. Que los puedas procesar por todos los delitos graves contemplados en el 19 constitucional. Eso es otro rollo, por favor, ¿sí? Que violación, que sabe que... O sea, por favor, ¿cómo no va a ser un presidente? No, lo importante y lo grave de un presidente es que viole la Constitución impunemente y que no se le pueda castigar. Ese es el fuero, no que lo puedas procesar por esos delitillos de delincuentes vulgares. Por favor. Tribunal o Sala Constitucional existe actualmente en 11 entidades federativas. La Suprema Corte no ha podido estar, porque no es cierto que la Corte es un tribunal constitucional, no es cierto.
Ni se ha podido crear un tribunal constitucional en México, ni la Corte ha podido crear una sala constitucional. En cambio, en 11 entidades federativas existe sala constitucional o tribunal constitucional. Acciones y controversias constitucionales y otras figuras para el control del poder en el ámbito local existen en Campeche y otras entidades más. A nivel federal, la controversia estaba desde 1917 y la sesión de constitucionalidad desde 1994. Bueno, y aquí tenemos las últimas 2 rayas para el tigre. Súmenle el constituyente en la Constitución de Jalisco, que ese es otro tema que no vale la pena ahorita hemos hablado. Es el único estado. A nivel federal no existe esa figura. En la figura de ratificación constitucional, Jalisco es el único estado que la tiene. No existe ni por sueños a nivel federal. Bien, entonces con eso ustedes se podrán dar cuenta de que pues no es cierto eso de que nos dicen de que ahí están los estados que tienen tribunal o sala constitucional, los estados que tienen controversias constitucionales, secciones de inconstitucionalidad. Bien, pero entonces, visto lo anterior, cualquiera se preguntaría, bueno, ¿cómo invade la federación la libertad configurativa de las entidades federativas? Bueno, pues esto es de antología. Pues está en la propia Constitución, y todo esto se ha hecho con la grasosa complacencia de las legislaturas locales, que lo han aprobado, todo, lo han aplaudido. Artículo 115. Las legislaturas locales podrán suspender ayuntamientos, declarar que han desaparecido, y suspender o revocar el mandato de algunos de sus miembros. En 1983 metieron ese oprobio ahí en la Constitución. Expedir leyes para que el gobierno estatal asuma una función o servicio público municipal. Luego, en 1933, porque en la Constitución de 1917 no existía eso, antes de que tomara posición el presidente Lázaro Cárdenas, pero por influencia de él, se establecen estas disposiciones. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su cargo más de 6 años. Cuando no estaba, el constituyente del 17 no aprobó ni la prohibición de la reelección de gobernadores. La reelección era exclusivamente para el presidente. La prohibición estaba permitida para legisladores, munícipes y gobernadores, ni tampoco aprobó un periodo específico de duración en el cargo del gobernador del estado. Atenadamente el constituyente del 17 dijo: ese es un asunto que resuelvan las legislaturas locales, cada entidad federativa, la que quiera que le ponga un periodo al gobernador de 3 años, otra que si lo quiere poner de 10 que se lo ponga, o de 15, ahí lo sabrán. Bueno, pues homologan todo y se establece en la Constitución, no podrán durar en su cargo más de 6 años. Y no solamente eso, la elección de los gobernadores será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales. Eso data de 1933. Y luego el veto a la reelección, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo. 1933. Este asunto de que la elección de los gobernadores de los estados sea directa impide que pueda haber, digamos, una parlamentarización de los ejecutivos locales, porque la Constitución no permite que, digamos, se defina quién va a ser el gobernador de un estado conforme al que logre configurar una mayoría en el Congreso local y que esa mayoría sea el que lo respalde o elija, ¿no? Como la votación es directa, te friegas, aunque sea electo con el 30% o el 5% de los votos, ese es el gobernador. Y luego también tuvieron, imagínense nomás, esta situación de fijar en la Constitución el número de diputados locales que debe de tener cada estado. Pero ¿a quién se le ocurre eso? O sea, desde 1933 existe eso y ahí está. Terrible, ¿no? Pero lo peor de todo es que no lo actualizan. Ese criterio data de 1933 cuando pusieron, fue el último caso, porque empezaban con, no podrá ser menor a 6 en aquellas entidades federativas que tengan al menos 400,000 habitantes. Y luego decían, y de más de 800,000, 11. Eso fue en 1933. En la actualidad sigue existiendo. Imagínense ustedes, nomás casi 100 años después, el mismo criterio.
completamente invasivo a la libertad de las entidades federativas. En 1933, prohibida la reelección consecutiva de los legisladores, vigente hasta 2014. Y en 1914, la reversión. Ahora, obligatoria la reelección. Antes tenías prohibido reelegirlos, ahora debes reelegirlos. ¿Sí? Ahí dice, las constituciones estatales deberán, no podrán, no, deberán. ¿Sí? Es un imperativo. Y luego en el 96 establecen que debe haber diputados de mayoría relativa y de RP. Háganme el favor. O sea, que un Estado no puede en ejercicio de soberanía decir, yo no quiero diputados de representación proporcional, porque si tú quieres puedes decir, pues son demasiado costosos, no hacen nada, no sirven para nada, no sé. ¿O para qué quiero tantos diputados? No se puede. Debes de tener diputados de representación proporcional, obligatoriamente. Pero ya no solamente eso, sino que también en 2014 metieron el engendro ese del infierno de la cláusula de sobrerepresentación, pero lo que no aplicaron para ellos mismos a nivel federal se lo pusieron las entidades federativas, y de subrepresentación, porque a nivel federal solamente existe la sobrerepresentación. Ah, no, entidades federativas sobre y sobre. Todo eso está en la Constitución. Luego también nos ordenan desde la Constitución, a partir de 2015, que deberás de tener una entidad estatal de fiscalización que dependerá de los congresos locales, y cómo se debe de elegir el titular de la unidad de fiscalización. O sea, que, bueno, te están diciendo cómo debe ser la fiscalización. Yo digo, que sí se puede crear un tribunal de cuentas a nivel local, por encima de eso. Pero lo que pasa es que culturalmente a los diputados locales no les da para eso. Y luego vuelven a repetir, fíjense nomás qué error de la técnica legislativa. Lo que estaba en la fracción segunda del 116, establecido desde 1933, lo vuelven a repetir en 2014, en la reforma de 2014, lo mismo. O sea, 2 veces repetido en el mismo artículo. Y luego también dicen cómo deben de configurarse los organismos públicos locales electorales y cómo se debe de elegir al presidente, todo. Y cuánto deben de durar, y que no deben ser reelectos. Ahí dice todo. Es infinito, pues, ¿no? Y luego también, vean ustedes nomás, establecen que el partido que no tenga el 3% de la votación se quitará el registro, pero esta disposición no será aplicable a los partidos políticos nacionales. Y luego que deben de recibir financiamiento público. Y luego esto, la duración de las campañas, homologado para todos los estados y todos los municipios, como que si fueran iguales todos. 3 meses de campaña y 2 meses de pre-campaña. Pero por favor, hay estados tan pequeños que incluso la pre-campaña podría ser el tiempo de duración de la campaña. A mí parece que la duración de la campaña debería ser de 1 mes, cuando mucho, o 20 días, como es en los países democráticos avanzados. Y las pre-campañas, 10 días ya me parece mucho, 1 semana. Ah, no, 2 meses en México y 3 meses de campaña. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Y luego que debes de tener una elección también el mismo día que la elección federal. Los requisitos que deben cumplir los candidatos independientes, y luego también que se deben instituir tribunales de justicia administrativa, la transformación de los tribunales de lo administrativo a tribunales de justicia administrativa. Pero luego un transitorio dijo que los que estaban en ejercicio del cargo como magistrados del tribunal de lo administrativo durarían en su encargo hasta por el tiempo que duraría su primer nombramiento. Entonces eso implicó pues poner la iglesia en manos de Lutero. Ya para terminar, otra forma como las entidades, como la federación ha hecho esta intervención en la facultad de las entidades federativas para determinar su régimen interior y afectar su libertad configurativa, tiene que ver con la expedición de
leyes generales, leyes nacionales y leyes reglamentarias. Ustedes ahí pueden ver el total de ordenamientos que existen en el orden jurídico nacional. Son 311. De esos 311, 148 son entre leyes nacionales, leyes generales y leyes reglamentarias. Lo que me interesa destacar es que estamos tan solo a 6 lugares de que las leyes generales, nacionales y reglamentarias igualen a las leyes federales. Esto es una situación que ni siquiera Napoleón en sus términos se dio ese lujo, ¿sí? Porque él era el promotor de los códigos nacionales, ¿no? Entonces, en un sistema federal, la legislación general es igual de importante que la legislación federal. Pues ese no es un sistema federal, definitivamente. Y esto no tarda en igualarse. Tan solo en lo que va de este año del presidente actual, ya lleva 6 leyes generales emitidas, más las que se acumulan esta semana y lo que resta del año. En este año se avienta otras 6 o 10 más, nomás en este año. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, cuál es la tendencia en las leyes generales. Por ejemplo, hay un crecimiento muy marcado. Por ejemplo, antes del año 2000, nada más se expidieron 5 leyes generales, nada más. Con Vicente Fox 12, con Calderón 15, con Peña Nieto 21. En lo que va tan solo de un año, van 6. Si lo multiplicamos por lo que resta, va a decir ahí 30. ¿Sí? O sea, la tendencia es esa. Entonces, las leyes generales, a mí me parece que es una manera de la cual se invade y se interviene de manera indebida en el ámbito de la soberanía y la facultad de determinación de las entidades federativas. Todo lo que implica leyes generales significa quitarle atribuciones facultades a las entidades federativas y a los municipios. Bien, ¿cuáles serían las causas de la vulneración de la Federación de la Libertad Configurativa de las entidades federativas? ¿Por qué ha sucedido esto? Pues tiene muchos factores. Miren, rápidamente, yo creo que con eso concluyo. La ausencia de rigidez en los procesos de reforma constitucional. Siempre lo he dicho. En nuestro país es de la mayor simpleza y facilidad realizar una reforma constitucional. Y siempre he dicho, quienes aquí, algunos hayan sido mis alumnos, lo decía en clase, es en Estados Unidos más difícil llegar a la luna que realizar una reforma constitucional. Y en México es más fácil hacer una reforma constitucional que cocinar una enchilada. ¿En serio? A la luna van 46 misiones, algunas tripuladas, todas exitosas. Y tan solo los Estados Unidos llevan 27 enmiendas a su constitución. Por eso reitero, es más fácil llegar a la luna que hacer una reforma a la constitución de los Estados Unidos. En México llevamos 733 reformas a la constitución. Es un escándalo esto. ¿Sí? Esto ya no puede ser más. La verdad es una falta de respeto. Esa facilidad con la que se reforma la Constitución y que luego el presidente se vanaglorie de eso y lo diga a los 4 vientos el día del domingo. Ya la cuarta transformación es irreversible porque en realidad ya tenemos una nueva Constitución. Qué triste, qué lamentable. Cualquier presidente llega y reforma la Constitución como quiere, cuantas veces quiere. Pero el problema es de que al reformar la Constitución, todas esas reformas a la Constitución que ha habido, por lo regular tienen que ver con el artículo 73. Y toda reforma al artículo 73 significa acrecentar los poderes federales. Es por eso el 73 el artículo más reformado, lleva 77 reformas. 73. Pero también, por supuesto, ¿cuál es la razón de todo esto? Pues el Pacto de Coordinación Fiscal de 1978 que entra en vigor en 1980. ¿Por qué se da todo esto y por qué todos los estados aplauden, las legislaturas de los estados, las reformas que le quitan atribuciones a las entidades federativas? Porque
qué? Porque si no las apruebas, no te doy participaciones. Es perverso el asunto, perverso, sin duda alguna. O me apruebas o me apruebas. Y además no solamente me apruebas, tienes que aplaudirlo y festejarlo. Y si no, no te doy participaciones. Esa es la lógica, cómo funciona esto. Ese pacto de coordinación fiscal debe de ser revisado, no puede ser ya más. No eran las condiciones iguales de nuestro país en 1978 que en la actualidad. Esto, problema de las facultades concurrentes a la inversa, que ya se los expliqué, el abuso en la expedición de leyes generales, y finalmente, si alguna entidad federativa tiene la osadía de plantear una innovación política en el ámbito local, para detenerlas está la Consejería Jurídica del Ejecutivo, y si no, la Fiscalía General, anteriormente la Procuraduría General de la República, que inmediatamente te interpone una acción de inconstitucionalidad para frenar y anular esa reforma innovadora que pudieron haber hecho las entidades federativas, y la Corte, que está maiciada por el presidente, de la declara inconstitucional. Bien, pues yo creo que aquí le dejaríamos, yo que ya me he excedido, tenía algunas otras cosas que se pueden aplicar en Jalisco, por ejemplo, ¿qué se puede hacer en materia de innovación política? Rapidísimo, se debe de modificar el proceso de aprobación del presupuesto para generar una mayor responsabilidad por parte del gobernador, sobre todo cuando entre en vigor del año anterior, la existencia de la pregunta parlamentaria, comisiones investigadoras hacia el Ejecutivo. Propongo que debería existir, o que no seamos un sistema parlamentario, un gabinete sombra. Creo que mucho ayudaría a institucionalizar la oposición, a hacerla responsable. Una moción constructiva de censura de parte del legislativo hacia los secretarios del Ejecutivo, y el juicio político para incluir al gobernador y a los ejecutivos en el juicio político. Ahora, los controles del gobernador del Congreso de Jalisco, pues también, los controles son de unos contra otros. Eso de que el Poder Judicial es autónomo e independiente, ese es un cuento político que desparrama por ahí los integrantes del Poder Judicial, porque sí les conviene para seguir manteniendo sus corruptelas y sus constitucionales sueldos. Pero no existe ni puede existir en un sistema presidencial poderes autónomos e independientes. Eso es un sinsentido, es una tontería decir eso. Observancia de la Constitución por motivos de tal momento de elaborar el presupuesto de egresos. Por ejemplo, ¿por qué el Ejecutivo debe incluir lo que le manda el Congreso y el Poder Judicial, si en esa iniciativa de presupuesto de esos poderes vienen fijados por ellos mismos sueldos abiertamente inconstitucionales y anticonstitucionales en contra del 127 constitucional? Y el gobernador tiene que firmarlo eso y mandarlo al Congreso. ¿Por qué? O sea, el gobernador tiene que ser mandadero de los otros poderes, o el office boy, el redactor, el mecanógrafo de los otros poderes. O sea, no puede ser eso, no puede seguir existiendo eso, de que los diputados quieran poner todo lo que quieran en la iniciativa de preproyecto de su poder, y el Poder Judicial también, y que el gobernador sumisamente lo incorpore al presupuesto general y lo mande al Congreso. Por favor, eso es una aberración, es una falta de respeto, es un oprobio, eso es una falta de respeto a todos los ciudadanos, los habitantes de este estado. Acciones de inconstitucionalidad se debe de crear, debe de existir el veto parcial por parte del gobernador. La designación de los magistrados, eso debe de ventilarse, debe de modernizarse. Yo no veo razón alguna para que el gobernador no pueda participar en ese proceso, por favor. Yo estoy hablando aquí a favor del gobernador, no hablo a favor de cualquier ejecutivo. De la misma forma que a nivel federal es el presidente el que participa en la designación de los ministros de la Corte, a nivel local yo no veo por qué se debe excluir al gobernador. Jalisco es uno de los pocos estados de la República en donde el gobernador no participa en el proceso de designación de magistrados, y ahí están las consecuencias que eso ha generado. Hacer efectivo el 27 de la Constitución de Jalisco. Bueno, ¿cuáles serían los controles del Poder Judicial del Estado, del titular del Ejecutivo y del Poder Legislativo? Todo esto tiene que ver con innovación política. Es una sala constitucional, un tribunal constitucional, aplicar la figura de ratificación constitucional, la facultad del Poder Judicial para determinar la constitucionalidad de la facultad reglamentaria del gobernador, facultad del Poder Judicial para otorgar amparos a particulares por omisión
legislativa o ejecutiva a nivel local, debe darse esa facultad a los ciudadanos. Yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer cuando el legislativo debe emitir una ley y no la emite? Control de los otros poderes sobre el poder judicial, que me parece importante. La principal es esa: someter a juicio político a los integrantes del poder judicial, que en realidad se aplique. Control del electorado entre los detentadores del poder. Pues, ¿y cuáles son los instrumentos que tiene el electorado para protegerse y defenderse de los detentadores del poder? Pues hay que crear un tribunal de cuentas para evitar que roben tanto. Establecer como método de trabajo obligado al Congreso del Estado la figura del Parlamento abierto. Establecer establecer ya la ley reglamentaria del servicio civil de carrera del Estado de Jalisco, nada más que existe la Constitución. Y obviamente por ahí esos intereses que existen en eso no se estira la ley general, la ley de servicio civil de carrera. Y déjenme decirles algo, eso es atentatorio a los derechos humanos, completamente. Eso tiene que ver con lo de la innovación política. Por ejemplo, ¿se puede decir que en un Estado existe innovación política cuando el poder público ha sido privatizado? Cuando un partido llega y el gobernador se reparten los cargos públicos para ellos en sus cuates, y a quienes no son sus cuates no les dan ni les permiten el acceso, y a los que están los corren, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho de acceso en su artículo 21 en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Todos tienen derecho de acceso, y no dice ahí, siempre y cuando sea amigo del gobernador, o sea del partido político del gobernador, no dice eso, y sin embargo se aplica eso, y eso existe a diario en todos absolutamente los ámbitos municipales, estatales y federales. ¿Por qué no se aplica ahí la innovación política? ¿Por qué por ahí? ¿Por qué en eso no pueden aplicarse las plataformas, las aplicaciones para vigilar eso? ¿Por qué ahí las computadoras no pueden entrar? ¿Por qué no se pueden modernizar esos procesos? ¿Qué no es posible? Les pongo un ejemplo. Ahí está un ejemplo, ¿sí? O sea, eso que no existe, que no se hace efectivo, que no se expide la ley reglamentaria de servicio civil de carrera de Jalisco, ¿sí? No obstante que está en la Constitución, lleva como 10 años que no se expide. Y volvemos a lo mismo. ¿Y qué puede hacer el ciudadano ante la omisión legislativa del Congreso por no expedir la ley reglamentaria de servicio civil de carrera? Nada. ¿Y la innovación política? ¿Y qué puede hacer el ciudadano para hacer efectivo el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que ahorita tiene fuerza como que si fuera un artículo constitucional en virtud del derecho de convencionalidad? Es como que si fuera un artículo constitucional no se aplica. Y la innovación política, bien, gracias. Y podemos tener todo el Estado conectado por internet, en el rancho más apartado puede haber una computadora, en todas las casas, y mientras no exista eso, no hay innovación política. Y debe despedirse pues la ley del servicio público del Estado de Jalisco. Por su atención y consideración, muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Bueno, me parece que la expectativa está cumplida. Acabamos de recibir más o menos un semestre de cátedra en 1 hora. Y además hice una serie de apuntes aquí para tratar de abundar sobre algunos aspectos, pero creo que están suficientemente expuestos. Si acaso, por ejemplo, dentro de la innovación electoral que este Estado ha aportado, tendríamos que citar el uso de las tecnologías a través de la urna electrónica. El ejercicio más grande que ha habido se tuvo en Jalisco y fue detenido a través de la reforma del 2014 que impidió, en virtud de la casilla única, seguir utilizando este instrumento. Por ejemplo, la votación desde el exterior, que surge en Zacatecas, luego adoptada también por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Quiero citar al doctor Barragán, ex consejero del Instituto Federal Electoral, y él era el crítico número 1 sobre la aplicación de leyes generales
por supuesto, porque regulaban las relaciones al interior de los estados y no solamente en la federación. Él decía que se estaba abaratando un proceso constituyente, porque al final las bases para que todas las leyes en el país, federales y locales, tuvieran un orden constitucional, tendrían que estar fundadas precisamente en el orden constitucional. Y esto ya no sucedía, porque la atribución se reducía a la aprobación del legislativo para que ésta estuviera en aplicación general. Y así, por ejemplo, el sistema electoral se rige por una ley general. La protección de los derechos humanos igualmente, y la transparencia también. Entonces me parece que tres pilares fundamentales de la organización y de las relaciones sociales entre los mexicanos pues se encuentran reguladas desde la federación y para el país, no solamente para la federación. Pues no tendría mucho más que aportar. La representación proporcional como un candado para la conformación de la representación de los estados, impuesta desde el centro también, y la complejidad que representa luego hacer la distribución de estos espacios. No saben lo que representa aplicar una fórmula que luego termina siendo aplicada de manera diferente en un órgano jurisdiccional local, luego en un órgano federal, pero con competencia en el estado de Jalisco y la primera circunscripción, y que termina resuelto en la sala superior. Siempre diferente, siempre con una configuración completamente diferente. Si ya recibimos entonces la imposición de la representación proporcional, creo que lo que menos nos deben es darle claridad a la fórmula para poder entonces avanzar en este aspecto. Y pues sí, la invasión de los poderes a través del presupuesto que tiene que ser pasado por el Ejecutivo y que para el Instituto Electoral, quiero hablar personalmente por el Instituto, representa no solamente para el gobernador un defecto en virtud de subordinarlo en esta tarea, sino que la oportunidad además de fijar los presupuestos de los organismos autónomos, también el defecto de los organismos autónomos. Entonces hay un doble defecto en este proceso que está mal planteado. Pues yo creo que el doctor tiene todo el ánimo de responder a las inquietudes que puedan formular y en ese sentido estaremos cediendo el uso del micrófono. Buenos días. Me congratulo de haber escuchado al doctor Hurtado. Todo lo que expresó es no únicamente, digamos, de pocos, sino de toda la nación, puesto que estamos viendo que actualmente hay una invasión total por el gobierno actual del Poder Ejecutivo en los estados. Y lógicamente que las reformas, como lo está haciendo, es una de las que usted acaba de citar a través del presupuesto económico. Pero creo yo que el desconocimiento de lo que es la ley electoral y del desconocimiento de la Constitución nos hace ser sumisos ante lo que no deberíamos. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si el organismo electoral es autónomo, ¿por qué se deja subordinar o hacer lo que el presidente dice con la modificación del artículo 73 que usted ha hecho cita? Entonces creo yo que también debe ser combativo y no pasivo. Para eso tienen auxilio de los ciudadanos, porque el poder está en los ciudadanos. La verdadera democracia se ejerce a través del pueblo. Entonces, sean valientes, opónganse a la que no debe ser contra derecho. Sí, buenos días. Yo quisiera preguntar al doctor Hurtado, ¿cuál sería la diferencia entre el concepto de innovación política y el de innovación democrática que se ha usado también últimamente en la literatura? Y una segunda pregunta que espero poder formular bien, que tiene que ver con los dos conceptos de este encuentro, innovación y gobernanza. En la primera definición o esbozo de definición que tenía de innovación política, mencionaba algunos elementos como de extender la toma de decisiones a los ciudadanos, que hubiera más transparencia, que hubiera una mejor manera de que los gobiernos respondieran a las peticiones ciudadanas, pero con una cogobernabilidad o gobernanza, que en algunos conceptos de gobernanza son los mismos elementos, es decir, que el gobierno toma en cuenta otros sectores de la sociedad para tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos pudiera decir de este problema conceptual que hay de estos términos? Gracias. Buenos días,
agradecer la claridad en su exposición, sobre todo en cuanto a la sistematización de la información para poder asimilarla de manera mucho más puntual, porque de por sí los temas electorales encierran una complejidad atravesada por muchos otros temas que de pronto hacen que nos perdamos y justamente abonan en el desconocimiento, así que vaya un reconocimiento particular por la puntualidad en el abordaje de los conceptos y en el ordenamiento de las relaciones entre estos conceptos con respecto unos de otros, ¿no? Mi pregunta va en el sentido de si las acciones afirmativas están contempladas dentro del rubro de innovación para traslapar sus efectos hacia la gobernanza y en este caso apuntar o preguntarle cuál sería su posición con respecto de que las acciones afirmativas en favor de grupos considerados vulnerables también estén siendo normadas cada vez de manera más estricta desde la federación y que se vayan reduciendo los espacios para que desde el ámbito local se tracen particularidades más bien asociadas a las condiciones propias de los grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que se norme la participación desde el voto pasivo de pueblos y comunidades indígenas, desde un acuerdo general o desde leyes federales que pueden limitar los instrumentos, las formas, las proporciones en las que se puedan normar desde los estados. Entonces sería como en esos dos sentidos, el abordaje de las acciones afirmativas como innovaciones y hasta dónde tendría que estar entrando la federación y hasta dónde lo ideal, o sería ideal la intervención de la soberanía de los estados. En el caso particular de, digamos, la controversia entre las jurisdicciones locales y federales, por ejemplo, con la ratificación de mandato, ¿procede algún tipo de controversia constitucional, ya sea a nivel federal o local? O sea, ¿quién sería en ese caso el intermediario que debería solucionar este tipo de contraste en las reglamentaciones electorales o estas ordenanzas en las que existe como cierto tipo de conflicto entre niveles? Bien, gracias, presidente. Bueno, primeramente, la primera pregunta creo que más bien es para el maestro Guillermo Alcaraz Cruz. Sí, los organismos electorales autónomos porque se debe subordinar. Yo ahí nada más quería nada más aprovechar ese espacio para mencionar dos cosas y que tiene que ver bien con lo que comentó el maestro Alcaraz. Yo mencioné en la exposición nada más, digamos, las intervenciones de la federación en las entidades federativas que me parecen negativas o perniciosas, pero también, por supuesto, que hay otras que son positivas, ¿no? Por ejemplo, mencionó el maestro Alcaraz, por ejemplo, la de derechos humanos, pues innegablemente que lo es, ¿no? También cabría pensar que si no se hace eso, pues serán capaz de que en los estados los gobernadores sigan manejándose como señores de horta y cuchillo. Entonces, hay otras que por supuesto hay transparencia, por supuesto que son, digamos, progresistas o progresivas, ¿no? Y también la otra cuestión de lo de la modificación del presupuesto que no hace el gobernador o los ejecutivos con relación, porque no ocurre a nivel federal, con relación a lo que le manda el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Curiosamente, que tiene que ver con lo que preguntó la señora, curiosamente, con los organismos constitucionales autónomos sí lo aplican y con rigor y con los poderes no, y lo vimos en todo su esplendor recientemente, ¿no? O sea, le tumbaron dinero al INE, pero a la Corte y sobre todo a los sueldos de los ministros de la Corte no los tocan ni con el pétalo de una rosa, no obstante que son abiertamente contrarios al 127 constitucional. Ahí tenemos ese caso, ¿no? También aquí con el organismo electoral local, ahí sí sacan la tijera y le cortan, pero con el presupuesto que sacan, que manda el Poder Judicial y el Legislativo al gobernador, enterito tal cual lo pasa y lo entrega, no le mueve nada. Ahí hay una contradicción. ¿Por qué con los organismos constitucionales sí proceden así
¿Y por qué con los otros poderes no? Y yo cerraría la idea, formalmente en este estado no se le puede reducir el presupuesto a los poderes. Tiene que aplicarse el presupuesto del año anterior más el índice inflacionario. Es una regla que no se aplica a los organismos autónomos. Y a mí me parece que igual de perverso resulta la invasión quizás de los poderes en los organismos autónomos que la federación en los estados. Me parece que es una manera de controlar a una autoridad que necesariamente tiene que imponerse en un proceso de designación de nuevos gobernantes y de nuevos representantes. Es una fórmula que veo distante, que pueda modificarse. El presidente actual tiene que ser un dictador, hay que defenderse. Nos vamos a defender, señor. Efectivamente, en el caso del Poder Judicial no se le puede disminuir el presupuesto. Y yo diría que también ahí en ese caso creo que lo que quiero decir es que debería de modificarse el sueldo que se autofijan los magistrados para ganar más que el gobernador, y a nivel federal los ministros de la Corte para ganar más que el presidente. Era lo que me refería básicamente. No obstante que está prohibido por la Constitución. ¿Sí? Claro, ahí también aplican otro principio constitucional a sus conveniencias. Creo que es el 96 que dice que no podrá ser disminuido el monumento que reciben los funcionarios del Poder Judicial durante el periodo de su encargo. Pero entonces ahí tenemos una antinomia constitucional, lo que dice el 96 y lo que dice el 127. Y a mi modo de ver, la forma de resolución de las antinomias constitucionales hay varios criterios, y entre una de ellas es la que dice que entra en vigor y prevalece la de la última publicación. Y la de la última publicación es la reforma del 127, no la del 96, porque la del 96 data de 1997 y la del 127 data de 2009. Entonces no hay para qué hacerse bolas. Lo que pasa es que lo interpretan a sus conveniencias. Y a mí me parece que ahí eso es lo negativo, ya es lo que me refería. Pero ahora ya no solamente eso, sino que incluso ya los del Poder Judicial quieren poner allí un porcentaje en la Constitución de incremento anualizado de presupuestos. Entonces yo lo que digo es que, por ejemplo, el presupuesto del Poder Judicial, el gobernador, no obstante que no se lo disminuya, lo puede modificar, lo debe de modificar de alguna manera. Por ejemplo, yo le rebajaría el sueldo a los magistrados, y con ese sueldo que se ahorraría, pues se crearían más juzgados, definitivamente. No lo hace. Bueno. Respecto a la pregunta de los conceptos de la innovación política y democrática, yo pienso que la innovación democrática es parte de la innovación política. Y podemos nosotros entender por innovación democrática, digamos, básicamente todos los procesos de democracia participativa o de figuras de democracia semidirecta que se han venido planteando en diversas latitudes y países, ¿no? Creo que por ahí iría lo de la innovación democrática, pero creo yo que para que pueda también ser, digamos, de un impacto más permanente y beneficioso para los gobernados y los ciudadanos, deberían esas innovaciones democráticas tener una expresión jurídica, constitucional o institucional, porque si no, entonces quedan sujetos a voluntad. Quiero aquí abrir un paréntesis, por ejemplo, mencionar en lo de la innovación democrática, que me parece que puede ser una forma de innovación democrática, pero que también tiene que ver con una innovación política. Por ejemplo, la elección aleatoria o la elección por sorteo, que se aplica en algunos países europeos, sobre todo países bajos y los países nórdicos. Han tenido una experiencia exitosísima en esa materia, que yo creo que contribuye muchísimo a una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y gubernamentales, atempera a los partidos políticos
no prescinde de ellos ni los anula, los incorpora, pero se actualiza la vida pública y se revitaliza con estas nuevas figuras que vienen a complementar también la presencia y la participación de los partidos políticos, que me parece que es muy necesario. Y con la gobernanza, la innovación política y la gobernanza, pues yo pienso que en cierta forma son, digamos, complementarios, ¿no? Digamos, una auténtica gobernanza no lo podría yo entender en términos sin innovación política. Y una innovación política que no implique gobernanza, pues también me parece a mí que no sería del todo innovación política. Y eso refuerza la idea que plantean ustedes de que la innovación política debe tener una expresión institucional y una expresión constitucional. Lo de las acciones afirmativas, yo creo que las acciones afirmativas deben de ser transitorias, no pueden ser eternas. Es mi opinión, quizá algunos no podrán estar de acuerdo conmigo. Las acciones afirmativas consisten en hacer valer ciertos derechos violando los derechos o violando la propia Constitución. Entonces, por eso se llaman acciones afirmativas. Hay una vasta literatura acerca de ese problema. Hay quienes critican el aspecto de las acciones afirmativas. A mí me parece que pueden ser justificables por cierto periodo de tiempo, en ciertos momentos, pero sin que sean eternas, por favor. ¿Sí? Las acciones afirmativas es hacer valer un derecho que no se ha podido hacer efectivo, aunque esté consagrado en la Constitución y aunque implique violar otros derechos. Esas son las acciones afirmativas. ¿Sí? Por ejemplo, la equidad de género, la cláusula esa de paridad de género. Pues sí, hay que hacer valer los derechos de las mujeres. Esa cláusula de paridad de género, como acción afirmativa, pues se encuentra también de los derechos de los varones. Ahora, yo creo que también se debe innovar en ese aspecto a nivel local. Por supuesto, deberían los estados innovar, crear acciones afirmativas que no nada más nos vengan de la federación. Y yo creo que sería muy bueno y válido todo eso y que entra dentro del campo de la innovación política, pero en el sentido de que sean transitorias, no eternas ni permanentes. Con lo que respecta a la revocación del mandato de las jurisdicciones federales y locales, ¿qué se puede hacer? Híjole, has dado una pregunta importantísima. Es que eso refleja la situación de indefensión en que nos encontramos los ciudadanos y los gobernados en México. ¿Cómo me puedo yo defender de las acciones de una autoridad cuando no quiere hacer alguna cuestión o cuando la propia ley me dice que no procede recurso alguno? Por ejemplo, en la propia ley de amparo establece que no procede el amparo, yo nomás veo y me río, que dicen, ahora resulta que el PRI presentó una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del Senado de elegir a la señora Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero por favor, la ley de amparo es muy clara y dice que no procede el amparo contra decisiones de las cámaras, de los órganos del Estado, cuando ejercen funciones para elegir o designar autoridades. Punto. Pero entonces la gran pregunta es esta: y yo como ciudadano, como gobernado, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Sí? A ver, ¿yo qué hago? Ahí me cumplen, no me dejan como estaba. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Si no procede nada, no procede el amparo, no procede el amparo, no procede la acción de inconstitucionalidad, no procede la controversia constitucional. ¿Y entonces qué? ¿Y dónde quedan mis derechos? O como el caso del juez ese que acaba de trascender, que se adjudicaba casas ilegalmente. Yo, si soy un afectado que me robó mi casa, si voy y me quejo de un juez ante las autoridades jurisdiccionales, pues me meten a mí a la cárcel por andar calumniando a la autoridad. ¿Y entonces qué puedo hacer? ¿Qué derecho tengo? Pues fue lo que pasó. Uno de los afectados mató al juez, se hizo justicia por su propia mano. Eso es lo grave de esto, que cuando el Estado de Derecho es tan débil y tan precario, a lo que te conduce es a que tengas que caer a hacerte justicia por tu propia mano y implantar la ley de la selva, cuando el propio sistema no te da los recursos, los medios y los mecanismos para emprender acciones de defensa de tus derechos.
¿Qué se puede hacer? Pues nada. Entonces, ¿qué se puede hacer contra esto de que la legislación federal, porque la materia como estaba prevista, la revocación de mandato en Jalisco, era mucho más avanzada que lo que se aprobó a nivel federal? Era mucho más democrática y avanzada de lo que se aprobó a nivel federal. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? Pues nada. Muchísimas gracias a todos. Tenemos que desalojar, pero seguramente seguiremos al doctor porque no, además de ser una exposición de alto contenido, lo hace de una manera que es para todos muy efectiva. Colhal, cultura académica viva.